¿Es posible aprender a dirigir películas? Esa es una pregunta importante. Y más cuando está visto desde la creencia de el don de dirigir. Esa pregunta del talento contra la disciplina, de si los directores nacen o se hacen. Creo que hay toda una discusión alrededor de este tema. Y yo personalmente me encontré con esto cuando estaba leyendo sobre algunos directores. Algunos eran muy inspiradores y decían como que sí, claro que se puede. Es un tema de técnica, de aprender. Otros eran un poco más cautelosos, como diciendo que la técnica no era suficiente. Y un grupo reducido sí era mucho más tajante con esto. O eres o no eres. O tienes ese no sé qué o no lo tienes. Y por más que te esfuerces, como que si no tienes ese no sé qué, no va a pasar nada. Claramente encontrarme con esto a mí me dio miedo, porque de repente este sueño de hacer cine empezaba a tener obstáculos. Y si de por sí ya hacer cine en Latinoamérica, tal vez sin muchos privilegios, además de eso está la posibilidad de no haber nacido con ese no sé qué. Pero bueno, mi intención con este video es desmenuzar un poco la pregunta e intentar responder si es posible aprender a dirigir o si definitivamente hay que dar un paso atrás. Entonces, para poder responder esto de si se puede aprender, creo que primero hay que responder qué es dirigir, o sea, qué debe tener alguien que planea dirigir películas. En mi opinión, son 4 cosas puntuales. Lo primero es un tema técnico, entender cómo funcionan las cámaras, entender cómo funciona el ritmo, la edición, los sonidos, las luces. Por el simple hecho de que entender esos departamentos es una posibilidad para usarlos a favor de lo que se quiere contar. Pero también porque entender lo que implica poner una luz, crear un set, lo que se requiere en sonido, también eso genera que tengas un entendimiento mejor de la gente que está detrás de esos equipos. Esta parte técnica yo considero que es la más asequible, en el sentido de que aprender a manejar una cámara, una luz, todo lo técnico hoy en día es bastante fácil. Realmente hay muchas herramientas, libros, internet, acercarse a preguntar a alguien. Todo lo que es técnico es muy accesible y cualquier persona puede aprender sin duda sobre esto. Lo segundo es algo que yo le llamo la biblioteca de soluciones, que creo que es bien fundamental. Entonces, que si un personaje tiene que ir de un lugar al otro, dirigir es enfrentarse a cómo se ve eso, a que le vamos a ver solo el rostro, a que lo vamos a ver completo, a que va a ser un plano secuencia, a que la cámara va a ser un point of view, va a estar con muchos cortes. Hay una infinidad de formas de contar la misma cosa y un director idealmente tiene una biblioteca de soluciones, es decir, todo un catálogo en su cabeza de qué funciona según lo que quiere contar. Y este catálogo, esta gran biblioteca, se puede alimentar de muchas formas. Creo que la más evidente es el consumir cine. Claramente cuando ves películas no solo estás disfrutando las historias, sino que también te están enseñando a resolver ciertos problemas. Como otros directores han decidido poner la cámara de ciertas formas, editar de ciertas formas, y todo eso realmente empieza a llenar la cabeza. Bueno, y no solo las películas, el teatro, la literatura, tu propia experiencia de vida, todo eso está alimentando esta biblioteca de soluciones, pero el paso que un director debe tomar sí o sí es como empezar a ser consciente de esta biblioteca, porque está ahí, de forma inconsciente está ahí, pero no se trata solo de tener todas las opciones, sino de poder decidir cuál es la indicada. Fortalecer esta biblioteca de soluciones es posible, también es asequible, tal vez sí requiere un poco más de voluntad, de sentarse a decidir hacer eso, de empezar a ver películas con la intención de analizar qué es lo que está sucediendo, de empezar a construir un criterio, pero digamos que es posible. Hasta ahora es algo que se puede manejar, que todo el mundo, si tiene la intención, podría hacer y aprender. El tercer punto es la capacidad de comunicación y de autoridad al mismo tiempo. Creo que ese es uno de los puntos más cruciales, sin duda, pues porque el cine en última se hace en equipo. El director es como el traductor, donde se pasa del mundo de las ideas al mundo físico, al mundo de lo real y al mundo donde hay que cooperar. Esta habilidad de poder comunicar lo que tienes en tu biblioteca de soluciones, pero al mundo real, es fundamental. Y no solo es una habilidad de poder expresarse con claridad, sino también de adaptarse a lo que cada persona necesita escuchar. Algunas personas son más prácticas, otras personas tal vez necesitan metáforas. Hay todo un tema ahí con lo que es la comunicación, y que en últimas el saber comunicar también es saber escuchar, porque la única forma de tener esa conversación asertiva no es tirando un discurso, sino también escuchando a la persona y reconociendo a quién tienes al frente. Solo que claro, eso se tiene que nivelar, porque también es cierto que hay una búsqueda autoral, cómo se logra el equilibrio entre la escucha, la buena comunicación y la autoridad. Y la autoridad no es necesariamente opresiva, no es necesariamente una dictadura, no se trata de eso. La autoridad acompaña, escucha y sabe qué decisiones tomar. Yo siento que una buena autoridad es esa en la que el equipo confía.
Tal vez ese tercer punto ya empieza a volverse un poco más complejo. De repente puede rozar con que hay gente que se le facilita mucho más esta clase de cosas, de esa clase de comunicación. Tal vez algunos hemos sentido que somos más introvertidos y se nos puede complicar un poco todo lo que es conversar con la gente. Puede parecer que a partir de aquí ya tal vez sí tiene un poco de sentido esto de que se nace con el don, pero yo considero y creo que doy fe en que también es de esas cosas que se pueden aprender. Yo considero que he sido una persona que tiende a ser más introvertida, que a lo largo de mi vida la interacción con las otras personas ha sido muy difícil, pero siento que he podido aprender sobre esto, crear estrategias de comunicación. Estos 3 puntos son cosas que se pueden desarrollar. Tal vez algunas son más fáciles que otras, pero de que se puede aprender, al menos hasta ahora. Punto número 4, sensibilidad y filosofía. La mirada, la forma en la que tú como director entiendes lo que estás contando o desde dónde lo estás contando. Tu filosofía de vida creo que es algo que no se puede entrenar directamente, sino que es consecuencia de otras cosas. O sea, es como tu forma de pensar, que está construida diariamente por las experiencias, reflexiones, la gente que conoces, lo que te conmueve. Creo que es el punto más gris de todos. O sea, no hay una teoría, una técnica que defina cómo es, porque no cabe. Cada persona tiene su forma de entenderlo. Y por eso no tiene mucho sentido como luchar por conseguir una. O sea, es natural, todos lo tenemos. El verdadero reto para utilizar eso a favor de la dirección es aprender a verlo. El reto es poder ver como yo de verdad qué es lo que pienso. Todos tenemos una postura, pero lo que no es tan común es la capacidad de verlo de frente y aterrizarlo a palabras. Entonces yo creo que eso se puede practicar. Hay ejercicios conscientes para mejorar esto, como, no sé, los diarios reflexivos, donde cada día escribes lo que te pasó, pero no solo eso, sino por qué reaccionas así, los pensamientos cuestionables, tus opiniones reales. Creo que esa es una forma de empezar a traer al mundo físico lo que está pasando acá realmente. Y ese enfrentamiento con tu forma de ver el mundo, sin duda es lo más importante, de las cosas más importantes para tener una dirección consciente y acertada dentro de tus películas. Y si se dan cuenta, de alguna forma, todo lo que mencioné, sí es posible entrenarlo. Sin embargo, en este tiempo que llevo como trabajando en estos puntos, empecé a entender tal vez qué es lo que querían decir algunos de esos directores. Esos que decían, ¿se nace director o no se nace director? Creo que no es tanto de un tema de talento o de la facilidad que tienes para alguno de estos puntos, sino que es un quinto punto. Y en el que ahí sí estoy 100% de acuerdo con ellos, como que naces con este quinto punto o no naces con este quinto punto. Y es básicamente el amor. El amor a esto, o sea, el amor a querer hacer cine. ¿Por qué? Porque lograr entrenar estos puntos, pero también superar todos los obstáculos que requiere dedicarse al cine, es muy difícil. O sea, es complejo. Es una carrera que no se ven resultados a corto plazo, sino que es casi todo es a mediano o largo plazo, y que genuinamente es complicado. Y yo considero que la única forma de lograr soportar es con el amor que uno tiene por esto. Y siento que ese es el punto flaco. Siento que ahí es donde esas palabras de se nace para ser director es donde agarran sentido. Porque aprender a dirigir una película, realmente todos podemos aprender a dirigir una película. Tener el amor suficiente para tardarse todo lo que se tenga que tardar y cruzar esos obstáculos, ahí es donde creo genuinamente que no todo el mundo tiene eso específicamente en el cine. Entonces sí, yo siento que la pregunta ya no es tanto cuáles son mis capacidades, o sea, qué tanto sé sobre esto, qué tanto se me facilita comunicarme con la gente, sino que es un tema de qué tanto yo quiero esto de verdad y cuánto tiempo estoy dispuesto a soportar esto sin tener resultados. Porque no es por ser fatalista, o sea, mi idea no es decir, no, hacer esto es imposible o siempre va a tomar mucho tiempo. No, sino que es un tema también de realidad. Implica mucho amor. Si eres una persona que está buscando resultados inmediatos, a menos que tengas muchos privilegios, es muy difícil que eso se logre desde el cine. Y creo que esa es la razón por la que yo he visto muchos aspirantes a cineastas que terminan rápidamente abandonándolo. Y les juro que no tiene nada que ver con habilidades técnicas ni narrativas, mucho menos filosóficas, sino por este amor que lo sostiene. Creo que es con la intención de recordar que sí se puede dirigir, que uno sí puede desarrollar las habilidades para hacerlo, pero que realmente lo importante de esto es que lo ames y que sientas ese no sé qué aquí en el pecho, que es lo que te va a llevar a hacer eso que amas. Entonces, si eso está, todo lo demás va a llegar. La técnica tarde o temprano llega. Y pues nada, muchísimas gracias por ver. Si alguno de ustedes es una persona que le interesa aprender más sobre este mundo, no duden en dejar el comentario o en escribirme directamente. Si puedo ayudar de alguna forma, voy a estar muy contento de hacerlo. Y ya, creo que eso sería todo.